En esta presentación vamos a revisar los fundamentos del funcionamiento del convertidor catalítico. En el video anterior revisaron ustedes cómo es que está constituido ese convertidor catalítico, cuáles son los materiales que se están usando y los metales que están funcionando como catalizadores. El principio químico asociado con el funcionamiento del convertidor catalítico son las reacciones de óxido-reducción. Se llevan a cabo en tres bloques. En el primer bloque, el platino y el rodio son los metales que van a catalizar la reacción de reducción. El dióxido de nitrógeno se va a transformar en oxígeno y en nitrógeno. En el segundo bloque, el platino y el paladio van a catalizar dos reacciones de oxidación. Se va a transformar el monóxido de carbono a dióxido de carbono y la gasolina que no se haya quemado reacciona con el oxígeno para transformarse en dióxido de carbono y en agua. El tercer bloque corresponde al sensor de oxígeno. Este es un sistema de control de entrada de aire. Cuando se detecta que la combustión no se está llevando de manera adecuada, envía una señal al módulo de control electrónico para que pueda regular esta entrada o salida de oxígeno. Para que este sensor funcione de manera adecuada, recuerden, en el video nos indican que debe de tener una temperatura alta entre 400 y 700 grados centígrados. Por lo tanto, es necesario que el automóvil haya rodado al menos 10 kilómetros. En esta imagen nos resumen las reacciones químicas que se producen en el convertidor catalítico. Está la reacción de oxidación del monóxido de carbono, que se transforma al dióxido de carbono, la oxidación de la gasolina para transformarse en dióxido de carbono y en agua. En el caso de los óxidos de nitrógeno, puede ser por efecto de los catalizadores, como lo vimos en la anterior imagen, que se transforman a nitrógeno y a oxígeno, o puede reaccionar con el monóxido de carbono para transformarse en nitrógeno y en dióxido de carbono. Y en esta imagen de acá abajo nos dice qué es lo que entra, con quién se combina y cuál es el resultado de esa reacción. Y nuevamente nos dice el tipo de proceso químico que se está llevando a cabo. Vamos a revisar ahora en qué consisten las reacciones de óxido-reducción. En este tipo de reacciones hay una transferencia de electrones entre dos especies químicas. Se oxidan cuando la sustancia pierde uno o más electrones, por lo tanto incrementa su estado de oxidación. Se reduce cuando la sustancia gana uno o más electrones y por lo tanto se reduce su estado de oxidación. Para poder determinar si se oxida o se reduce, nos vamos a apoyar en esta regla numérica, en esta recta numérica, en donde podemos observar que si el cambio de oxidación es hacia la derecha, nos está diciendo que hay una pérdida de electrones, por lo tanto se está oxidando. Y si el cambio de oxidación es hacia la izquierda, nos está diciendo que está ganando electrones y por lo tanto se está produciendo la reducción. Hay otros tres conceptos relacionados con las reacciones redox que es importante considerar. Uno es el estado de oxidación, que representa la carga real o aparente de un elemento dentro de un ion o una molécula. El otro es agente reductor, que va a ser la sustancia capaz de reducir a otra. Esta sustancia puede ceder el o los electrones que requiere la otra especie química. Por lo tanto, la sustancia se está reduciendo y ella, al ceder esos electrones, se está oxidando. El otro es el agente oxidante. Es la sustancia capaz de oxidar a otra. Puede aceptar el o los electrones que libera la otra especie química. Por lo tanto, la oxida y ella se está reduciendo. Para poder establecer quién se oxida y quién se reduce, es importante conocer cómo se determinan los estados de oxidación de los elementos.
Cuando un elemento está solo, que no esté combinado con otra sustancia diferente, no importa del tipo de elemento del cual se trate, su número de oxidación o su estado de oxidación es 0. Los elementos de los grupos 1, 2 y 13 tienen como números de oxidación 1 más, 2 más y 3 más respectivamente. El número de oxidación del hidrógeno es 1 más, excepto en los hidruros, donde funciona como 1 menos. El número de oxidación del oxígeno siempre es 2 menos, excepto en los peróxidos, en donde es 1 menos. En el caso de las sales binarias, están formadas siempre por un metal y por halógenos, cloro, bromo, yodo, flúor. En este caso, el halógeno tiene como número de oxidación 1 menos. Finalmente, todas las moléculas son eléctricamente neutras. Significa que deben de tener la misma cantidad de cargas positivas que negativas. Y al hacer la suma algebraica, el número de oxidación total de la estructura de ese compuesto siempre debe ser igual a 0. Vamos a explicar un ejemplo con lo antes dicho. Tenemos la reacción entre el dióxido de nitrógeno con el monóxido de carbono para formar nitrógeno y dióxido de carbono. Tenemos que establecer primero los números de oxidación de todos los elementos y la carga total de cada una de las moléculas. Habíamos mencionado el número de oxidación del oxígeno es 2 menos, excepto en los peróxidos. Al multiplicar este 2 menos por este 2 que hay en nuestra molécula, nos da una carga total de 4 menos. Ahora, para que la molécula sea neutra, necesariamente debo de tener 4 cargas positivas que las aporta el nitrógeno. Solamente hay un átomo de nitrógeno, por lo tanto, ese será su número de oxidación. En el caso del monóxido de carbono, número de oxidación del oxígeno, 2 menos. Al multiplicar ese 2 menos por la cantidad de átomos, en este caso solamente tengo un átomo, me da 2 menos. Para que sea neutra la molécula, debo de tener 2 cargas positivas. Solamente hay un carbono, por lo tanto, su número de oxidación es 2 más. En el caso del nitrógeno, no está combinado con otro elemento diferente, por lo tanto, su número de oxidación es 0. Al multiplicar ese 0 por la cantidad de átomos, que son 2, me da una carga total de 0. En el caso del dióxido de carbono, número de oxidación del oxígeno, 2 menos. Al multiplicar este 2 menos por la cantidad de átomos, nos da 4 menos. Para que sea neutra, debo de tener 4 cargas positivas. Solamente hay un átomo de carbono, por lo tanto, ese será su número de oxidación. Ahora tenemos que analizar qué es lo que sucede en nuestra reacción química. Vamos a ver a qué elemento es el que cambia de número de oxidación. Observen, tenemos del lado de reactivos al nitrógeno con un número de oxidación de 4 más y del lado de productos con número de oxidación 0. Y también tenemos a el carbono, que del lado de reactivos está como 2 más y del lado de productos está como 4 más. Entonces vamos a tener dos cambios de oxidación en dos elementos diferentes. El nitrógeno, que pasó de 4 más a nitrógeno 0. Aquí tengo dos átomos de nitrógeno, por eso aquí tengo un coeficiente de 2. El otro elemento es el carbono. Tengo el carbono que pasó de carbono 2 más a carbono 4 más. Tengo que identificar quién se oxida y quién se reduce. Para ello nos vamos a apoyar en la recta numérica para observar qué es lo que le sucede a cada uno de los elementos. Vamos primero con el nitrógeno. El nitrógeno lo teníamos como nitrógeno 4 más y pasó a nitrógeno 0. El cambio fue hacia la izquierda. Por lo tanto, está ganando electrones
y ese elemento se está reduciendo. ¿Cuántos electrones ganó? La diferencia que haya entre este 4 más a este 0. ¿Cuántos lugares retrocedió? 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, este elemento está ganando 4 electrones. Ahora vamos con el caso del carbono. El carbono lo teníamos como carbono 2 más. Estaba aquí y pasó a carbono 4 más. El cambio de oxidación fue hacia la derecha. Por lo tanto, está perdiendo electrones y ese elemento se está oxidando. ¿Cuántos electrones perdió? Pues el número de lugares que haya recorrido, que en este caso fueron 2. Por lo tanto, este átomo de carbono está perdiendo 2 electrones. El nitrógeno, al pasar de 4 más a nitrógeno 0, nos está representando la ecuación de reducción. Y en el caso del carbono, la ecuación de oxidación. Ahora vamos a determinar quién es el agente oxidante y quién es el agente reductor. Para ello, tenemos que analizar en los reactivos en dónde se ubican nuestros elementos. Voy a ubicar a mi nitrógeno 4 más, aquí lo tengo, en mi molécula de dióxido de nitrógeno. El nitrógeno se redujo, por lo tanto, está produciendo una oxidación en el otro elemento, porque el otro elemento es el que va a liberar a los electrones para que pueda aceptarlos el nitrógeno y se esté reduciendo. Por lo tanto, si mi nitrógeno se redujo, el compuesto en donde lo tengo va a funcionar como mi agente oxidante. Ahora vamos en el caso del carbono. El carbono yo lo tengo en mi monóxido de carbono. Él se está oxidando, por lo tanto, está produciendo que la otra sustancia, que el otro elemento se reduzca. Mi agente reductor es el monóxido de carbono. Observen, si el elemento se reduce, la sustancia en donde se encuentre será el agente oxidante. Y si mi elemento se está oxidando, la sustancia en donde se encuentre va a funcionar como agente reductor. El agente oxidante y el agente reductor se determina de los reactivos, ubicar en dónde se encuentra el elemento que se reduce y ese será mi agente oxidante, ubicar al elemento que se oxida y esa sustancia será mi agente reductor. Recuerden que son los compuestos en donde se ubiquen esos elementos. Y esto es el fundamento de las reacciones redox.